En MCA Canal, estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola amigas, hola amigos, un gran abrazo nuevamente. Les habla Edgardo Fogel con mucho cariño. Estamos aquí muy felices de iniciar una nueva conversación en Conversando Positivo en MCA Canal. Felices ahora, hoy nos vamos al sur de Chile con una destacada invitada chilena, pero bien patiperra que ha vivido ya en un montón de países. Ahí le vamos a preguntar, habla muchos idiomas, emprendedora, innovadora, eh, agricultora biodinámica, por más de 20 años ya está trabajando como emprendedora, mercado orgánico, veo verde, y hoy con kombuchacha, que vamos a profundizar esta gran bebida que cada vez tiene más adherentes. Ahí está, kombuchacha, que tiene distintos sabores, maravillosa. Cuéntanos, bienvenida primero que nada, en realidad, bienvenidas a Conversando Positivo, rico conversar contigo después de tanto tiempo. ¿Y Gracias, cómo Eddie. estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Como tú dijiste, estoy en el sur de Chile. Tengo la suerte de vivir acá con mi marido y mis dos hijas. Estamos aquí hace casi 5 años. Llegamos directo de Zúrich, Suiza, la parte alemana de Suiza, directo al sur. Un piquero, un poquitito también, un cambio en la época, porque Suiza, Zúrich, era como tan moderno y tan parecido el paisaje, pero tan moderno en muchos sentidos, y acá llegamos a un lugar mucho más primitivo, eh, pero con una naturaleza similar, exceptuando los volcanes. La sensación era como de un lugar que conocíamos, pero a la vez que tenía todo por explorar. Así que ha sido una experiencia, una gran aventura estar en el sur 5 años. Y aquí mismo hemos estado emprendiendo. Aquí creamos la kombuchacha. La kombucha ya la hacíamos en Suiza, y aquí creamos la kombuchacha para poder tener y dar trabajo en el sur. Y esa aventura lleva 2 años ya instaurada. Pero cuéntame un poquito de tu vida previa. Todos nuestros amigos son bien curiosos para conocer un poquito más de ti. ¿Cómo llegaste a Europa? ¿Tú saliste del colegio, te fuiste a Europa? ¿Estudiaste o la agricultura también fue parte de ti? ¿Desarrollaste desde chica? ¿Cómo nació todo eso? Muy buenas preguntas. A mí también me encantan las historias de cómo la gente se mueve por el mundo, qué los motiva a Vale. salir de su zona de confort en particular. Es algo que me atrae mucho desde muy chica. Dentro del mundo de los libros siempre me gustaron las biografías. Entonces, gracias por preguntarme. Yo soy hija de diplomático de carrera. Eso significa que mi papá no era político, pero era un apasionado por el mundo de representar Chile fuera de Chile. Entonces, con eso me moví desde los 2 años hasta los 14 por el mundo: Tailandia, España, Holanda, Brasil. Y siempre mi casa era muy chilena. Entonces, de alguna manera, estaba siempre pulsando el corazón hacia Chile. Después terminé la media, hice la universidad en Chile, pero con esta sensación de pertenecer al mundo y de no sentir que todo lo que yo quería ser y hacer, que tenía mucho que ver con medio ambiente sobre todo, estaba tan vivo en Chile como para yo quedarme. Entonces, eh, me dieron ganas de volver a irme. Tenía un autito, lo vendí y me fui con esa platita en el bolsillo a vivir a Inglaterra a los 24 años, a Londres, a trabajar en un colegio. Mi primera carrera fue letras, así que ahí había como un compaginado entre las letras y ser profe. Pero mi corazón se puso triste, a pesar de estar en Londres, tener muchos amigos, todo pasando, la ciudad más increíble para mí en esa época, hace ya, era el 2003, imagínate, mucho tiempo atrás. Eh, Mi corazón estaba triste porque mi vocación tenía que ver con la naturaleza desde muy niña.
Entonces, encontrarme en Londres a los 24 años como profesora era genial, pero era tan lejos de lo que mi espíritu quería y lo que yo había firmado intergalácticamente según yo misma cuando chica, jugando en la naturaleza, había hecho un pacto con la naturaleza en Tailandia a los 5 años. Te lo cuento porque fue un momento súper consciente y concreto. Entonces, ¿En qué la parte de María de Tailandia? 24, ¿cómo? ¿En qué parte de Tailandia fue esa Sí, visión? ¿Ah? en un parque, no recuerdo exactamente dónde, pero era un parque botánico que tenía esculturas también. Ah, Entonces, eh, Tailandia fue muy importante en mi vida porque además era una Tailandia de los años 80 donde todavía llegaban muy pocos turistas, por no decir no sí, llegaban turistas. Te iban sí. a buscar al aeropuerto con guirnaldas de flores, como en Rapa Nui. Era un lugar donde todo estaba todavía por pasar. Muy mágica Tailandia de los 80. Bueno, y ahí ese pacto me cobra en el fondo en Londres. Y ahí el destino me lleva a encontrar la agricultura biodinámica, dejo Londres. Yo era hasta ese momento, aparte de un par de años vividos en Pirque, mi familia es de Pirque, era una niña de ciudad, totalmente urbana, de megalópolis incluso, ¿no? Sao Paulo, imagínate, Mm. Ámsterdam, Santiago. Me voy al campo y me acuerdo del vértigo de haber tenido muchas ganas de irme al campo, de estar viviendo mi sueño al fin y del vértigo del cambio y el cambio tan radical para una chica de 24 años. Y fue la mejor decisión del mundo, todo hizo sentido, fue súper sacrificado, difícil, etcétera, porque pagué mis estudios yo trabajando, trabajaba antes de clase a las 6:30 de la mañana, limpiaba baños para poder después irme a clase, pagaba muy bien, por eso limpiaba los baños. Eso me estás hablando de en Inglaterra. Inglaterra, sí, entonces es muy caro todo y estudiar allá era muy caro, pero me valía la pena todo lo que hice para poder sacar adelante mi carrera ¿Pero ahí qué y estudiaste en Inglaterra? agricultura biodinámica. Y ahí las letras las dejaste fuera. Las letras las dejé, pero siempre han sido parte de mi vida, mi corazón tiene mucho que ver con el mundo del arte, mi mamá es pintora, me gusta todavía y me alivia mucho escribir, es algo muy importante en mi vida, pero lo dejé. Ahora entre pito y flauta en Kombuchacha lo aplico porque tengo que ver con las comunicaciones de la empresa. Entonces está bien saber comunicar y desde ahí las letras me sirven. Pero eso es Mm. un poco mi primera parte de adulta ya en Europa, tiene que ver con esta búsqueda y el encontrar mi carrera. Y desde mi carrera se perfila el resto de mi vida hasta ahora que tengo 42 años. No he dejado de trabajar en el tema de la naturaleza, los alimentos y el origen de los alimentos, el ser responsable y cultivarlos uno. Y tiene mucho que ver con esto de vivir en el campo ahora. Tiene muchísimo que ver con kombuchacha. Y con Antonio, cuando ya éramos mamá y papá de nuestra primera hija, él quedó con una beca en Zurich, en Suiza, y nos fuimos a que él estudiara eficiencia energética en una universidad de gente muy inteligente. Y ahí estuvimos otros 5 años. Entonces, en total de mi vida han sido 17 en Europa. Una tremenda influencia en mí y en todas mis decisiones. Mi espíritu es latino, mi semblante, etcétera, pero también mi alambrado, mi tecnología interior es muy europea. Y eso también está en Antonio y se nota, pienso yo, en nuestra empresa, en Kombuchacha, en que hemos hecho las cosas con alegría latinoamericana, con un nombre como Kombuchacha, con la chaya, con el color, con la vibración latina, pero a la vez Tranquilamente. con eso. Gracias, Eddie, por Esta es tenerla más ahí. rica. No, es rica esa. La arándano es muy rica Sí, también. Tú tienes ahí cedrón. Son 4 sabores. sí. Bueno, y kombuchacha tiene mucho de una empresa europea en algunos sentidos como de prolijidad, del tesón, de las metas que nos hemos puesto, del hecho de ser orgánica desde que nació. Mm. Eso te lo digo así en conversación contigo, nunca lo había dicho antes, pero creo que tiene mucho que ver con la empresa, nuestras historias de vida y nuestra pasada por Europa. En el caso de Antonio, su mamá es de origen alemán, entonces su relación con Europa es biológica y en la mía es biográfica. Son 17 años vividos allá. ¿Qué signo eres tú? De Sol Capricornio y Capricorniano. Antonio, y Antonio Virgo, entonces los dos enfermos de trabajadores, buenos para concretar Sí. y ahí nos complementamos y de ahí también
está un poco el haber logrado con Buchacha, viene desde este tesón de, de trabajadores, de gente que le gusta dar en esta vida desde el trabajo que hace. Bonito, bonito. ¿Y cómo has vivido toda esta época de la pandemia y todo lo que estamos viviendo hoy día con esta tremenda transformación que vivimos como civilización? Sí. En lo personal, muy agradecida. También cuando llegó marzo y empezaron a pedirse que los niños quedaran en las casas, en menor movimiento, cuarentenas en el fondo, incluso acá en el sur, en la Araucanía, la sensación de estar en un lugar donde teníamos huerta, donde tenemos agua porque tenemos ríos alrededor en nuestra tierra y de tener leña para las boscas, de tener tantas cosas básicas, fue una sensación de alivio y de haber estado conscientes hasta ese momento de que queríamos, si Mm, pasaba cualquier cosa, estar bien y que estábamos bien. Incluso dentro de las cosas de las que nos reíamos con humildad era que no teníamos gallinas, que llegó este momento para el que estábamos de alguna u otra manera preparados, pues los dos trabajamos en medio ambiente hace 20 años, veíamos un poco los índices de para dónde va la cosa, no necesariamente con el anuncio del futuro de un COVID, pero sí con amenazas, con desafíos, y para eso sentíamos que nos íbamos preparando todo el camino. De hecho, vivir en el sur tiene todo que ver con estos futuros de la mm, humanidad y estar acá tenía que ver con haber decidido estar en un lugar más preparado. Pero nos reíamos porque cuando llegó toda esta cuarentena no teníamos gallinas. Entonces el chiste entre Antonio y yo era que estábamos, entre comillas, tan preparados mm. que era absurdo que no nos hubiéramos preparado hasta el punto que nosotros comemos huevos, que no hubiéramos tenido las gallinas. Entonces, dentro de todo, estamos en un espacio elegido, muy privilegiado y por fin, de alguna u otra manera, más que nunca, gozándolo, sobre todo con niños. Sí, sin duda. ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo a nivel ya global, planetario? ¿Se está produciendo una transformación también de conciencia? Fuera de la noche oscura del alma que se está viviendo, el sufrimiento, todo eso, pero también la parte luminosa. Sí. Mi tendencia en la vida es admirar lo luminoso. A la vez tengo una personalidad melancólica y sensible desde muy chica, que veo muchas cosas en el mundo que me cuestan desde muy niña, tal vez porque estuve expuesta a tantos escenarios, y a la vez siempre con esperanza. Entonces, esta situación en particular la veo como una situación muy desafiante, sobre todo a nivel económico. Mucha gente que ha perdido a seres queridos, gente que la ha pasado realmente pésimo, habiendo dicho que me siento muy afortunada, siento una responsabilidad aún mayor por mi destino y cómo yo puedo afectar positivamente el destino de otros. Desde ahí somos muy responsables, Antonio y yo, como a nivel de carga emocional, por nuestro equipo, somos hoy 14, pero mirando el escenario más grande, creo que esta es una invitación. Y como todas las invitaciones, uno la puede tomar o uno la puede declinar. Y como todas las invitaciones, uno puede entrar eh, a la nueva fiesta, al nuevo escenario, por un rato, por unos minutos, o por el resto de su vida. Entonces, yo estoy viendo que hay gente que está respondiendo con cambios radicales. Familiares míos que siempre dijeron, algún día me iré a vivir al sur, están tomando la decisión, están cerrando campamento en Santiago, están comprando terreno en el sur o arrendando casas, haciendo saltos radicales, cambiando en estos últimos 4 o 5 meses su escenario completo a favor de una calidad de vida que siempre quisieron tener. Estoy viendo eso y también estoy viendo que hay mucha gente que está haciéndose preguntas. Vamos a ver a dónde llevan esas preguntas, qué respuestas toman. Pero también, Eddie, no tengo ningún apego a que esto sea como el gran despertar de la humanidad. Al contrario, yo creo que si es que me pongo a pensar así, me voy a poner más melancólica, Así. porque, porque la humanidad tiene individualmente cada uno su destino también, su forma de vivir y su quedarse pegado y su todos nosotros tenemos patrones que tenemos que atravesar y mejorar. Y esta situación crítica tal vez haga que esos patrones, en el fondo, nos aprieten a pasar a través del patrón y soltar esos patrones negativos más rápido. Pero
los patrones son pesados. ¿Son qué? Son pesados, pesan, Pesados. tienen una fuerza que muchas veces es muy difícil de trascender. Y desde ahí, que cada uno haga lo que pueda y ojalá lo mejor posible, con cariño y paciencia por sí mismos también. Entonces, la respuesta larga es esa, la respuesta corta es que creo que esta es una oportunidad, una invitación, a la vez un desafío. Y espero que muchos lo tomemos. Yo estando en un lugar tan cómodo y privilegiado como el sur, esto también ha afiatado mi lazo con este lugar y con el querer hacer cosas, sobre todo ayudar a cambiar el sistema económico de esta zona, variarla desde un sistema económico netamente turístico a uno que sea más del hacer con lo que hay, con los antiguos talentos y de dar trabajo en el sur, como con Buchacha, que no sean estacionales, que no sean turísticos. Bueno, sin duda tú, aunque no lo quieras y si lo quieras, estás haciendo ya un aporte a una nueva humanidad con visiones distintas, tanto en la forma de ver la empresa, en términos económicos, en términos de colaboración. O sea, eres un súper ejemplo en ese aspecto de lo que tiene que ser una nueva humanidad. Y bajo ese punto de vista, ¿por qué no me explica un poco qué es la agricultura biodinámica? ¿Y qué afecta, qué está pasando con la agricultura y en este caso con la biodinámica? Uh-huh. Feliz. La agricultura biodinámica es una agricultura muy antigua, básicamente tan antigua como la época de los sumerios, y con eso digo que tiene que ver con una forma de mirar el mundo muy antigua, que conectaba la Tierra con el universo y con el mundo astronómico y astrológico para tomar decisiones. Los pueblos primitivos del mundo, el mundo mapuche acá en el sur, miran mucho la luna, siempre hasta el día de hoy, ¿no? Pero en la agricultura biodinámica hay un mirar también a las constelaciones, por ejemplo. Y este sistema lo instaura y lo comunica Rudolf Steiner en 1924 en Europa, en una zona que hoy en día es Polonia. eh, lo convocan a dar charlas sobre cómo llevar la forma de alimentarse hacia el futuro sin usar químicos ni pesticidas. Lo convocan alrededor de 100 agricultores de campos grandes, condes, etcétera, gente muy particular y muy influyente en Europa posguerra, porque ven que empieza a crecer el uso de químicos, muchos de ellos químicos que se habían usado en las guerras, como nitrógeno líquido, se habían empezado a usar para la agricultura, para que el hambre fuera satisfecha lo más rápido posible, haciendo que todo creciera a mayor volumen y mayor velocidad con estas imposiciones del mundo de la química. Estos agricultores ven esa amenaza y deciden pedirle a Rudolf Steiner, como un sabio de la época que era, científico también, Sí. clarividente como tú sabes, que dé la pauta de la agricultura del futuro desde otro espacio, con soluciones que sean a favor de la naturaleza y no en contra, y a favor de los seres vivos en general. Y de ahí nace la agricultura biodinámica, que tiene que ver con ritmos, dinámica y bio de vida. Cuando yo la estudié en Inglaterra, era una agricultura, es en Europa una agricultura popular y básicamente responde a los cánones de la agricultura orgánica, pero va más allá en que busca lograr la sustentabilidad desde la granja misma. En el fondo, un sistema más cerrado donde la misma granja produce sus fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Y en la agricultura biodinámica siempre están incluidos los animales. Todos los campos biodinámicos tienen en general lechería, pero si no, tienen alguna forma de integrar a los animales en sus propiedades. Hoy en día está muy de moda y muy fuerte el movimiento de la agricultura regenerativa, que básicamente habla de incluir a los animales, de regenerar los suelos con el aporte del animal y con la forma de cuidar el suelo, que tiene también mucho que ver con no arar, no intervenir, no abrir los suelos, para no liberar el CO2, sino que captarlo. Para mí hay una relación muy cercana entre lo que hablaba Steiner de la biodinámica del suelo y de la importancia de los animales en la rotación de cultivo, en la vida del campo, con lo que habla la agricultura regenerativa. En Chile yo la empecé a aplicar en agricultura urbana, un pensamiento que me era muy desafiante, muy radical y que no fue algo que yo quise hacer, sino que se me fue pidiendo, como María, ayúdame a tener mi huerto en la casa, ya.
¿Y cómo lo puedo hacer orgánico? Bueno, más o menos este camino. ¿Y cómo además podría incorporar la biodinámica? Wow, me pillaste, déjame ver. Entonces, eso fue una exploración de casi 15 años donde llegamos a la conclusión de que por supuesto que todo se puede combinar y no necesariamente desde un espacio muy sectario y radical, sino que ojalá integrando formas y que las ciudades necesitan mucho también resiliencia alimentaria y resiliencia espiritual conectada con la naturaleza, que es algo vital cuando tú cultivas en las ciudades, no solamente alimentarte de tu balcón, sino que mantener una relación con la naturaleza desde tu maceta, desde tu única planta de tomate. Esa es una relación que es en el fondo para el espíritu del ser humano y no solamente para comer, porque el supermercado probablemente está a la vuelta de la esquina. Entonces hay una combinación de factores ahí. Pero la biodinámica es en general una agricultura a gran escala o una agricultura de campos. Y yo pienso que se puede integrar a las ciudades. ¿Y eso se está dando a un nivel más colectivo, más global, o todavía es muy incipiente? La biodinámica en ciudades no mucho, es incipiente. Incluso yo busqué en un momento hacer un paper al respecto y busqué casos en el mundo y encontré situaciones súper aisladas y experimentales, un poco como las que estaba viviendo yo. Pero la agricultura urbana es un movimiento que está creciendo en el mundo. Es un movimiento que tiene que ver con conciencia, que tiene que ver con cambios de conciencia y que yo creo que se va a acelerar ahora después de la pandemia. No sé si tú supiste, pero los perros y gatos de los centros de adopción prácticamente, voy a decir una palabra que es como comercial, pero prácticamente se agotaron en los centros de adopción los primeros meses. ¿Te acuerdas de eso? La Sí, gente sí. quiso adoptar animales. Y lo otro, yo tengo amigos que tienen viveros y que tienen diferentes emprendimientos con las plantas de interior. También nunca habían visto tantas ventas. La gente quería tener plantas y animales en sus casas como nunca con esta situación de estar en cuarentena, por ejemplo, y estar lejos de la naturaleza, la incorporaron a sus vidas. Y con eso yo estoy segura que va a continuar creciendo el movimiento de la agricultura en las ciudades. ¿Y cómo ves Y tú la sigo conectada relación? con ese mundo. Dime, dime. No, te decía que sigo conectada con ese mundo, un privilegio que tengo porque tuve relación con la FAO hace 12 años atrás y sigo conectada con el movimiento de seguridad alimentaria y de la alimentación en las ciudades a través de esta plataforma de la FAO. Excelente. ¿Y cómo, lo que te quería preguntar, cómo ves tú la relación de la naturaleza con la salud? ¿Qué- ¿Cuál es la relación directa? Porque hay bastante ignorancia todavía respecto a la importancia de la naturaleza y bueno, y también para qué hablar del tema de la nutrición y la alimentación saludable y la importancia de alimentarse bien. Quizás podrías integrar los dos puntos ahí. La naturaleza, bueno, somos naturaleza. Mm. Somos naturaleza aunque vivamos en un departamento y andemos en auto todo el día. Somos un ser vivo con un nivel de complejidad minúscula, microscópica en nuestro interior. Entonces no estamos nunca separados de la naturaleza. Tenemos un nivel de conciencia que a veces usamos de una manera súper activa y de ahí dejamos de usar todos nuestros sensores más sensibles que nos conectan con la naturaleza macro, con la luna, como hablábamos en delante, con las constelaciones, como hablábamos de la biodinámica, y desde ahí que nos afecta toda esta otra naturaleza en el día a día. La naturaleza y la alimentación, de nuevo, son uno, porque la mayor parte de nuestros alimentos, salvo los superprocesados, vienen de la naturaleza. Y en el caso de la biodinámica, por ejemplo, una de las cosas que aprendimos a ver es que un alimento que está cultivado, aprovechando toda su vitalidad, con buena agua, con fertilizantes que sean de la naturaleza, bien procesados como compost, por ejemplo, son alimentos que finalmente están más vibrantes, tienen más fuerza vital, y esa fuerza vital va uno a uno con la fuerza vital del ser humano. Un alimento vivo a un ser humano, ser vivo, le aporta vitalidad. Un alimento muerto, procesado, rico, sabroso, lleno de aceites y sales, azúcares, lo que tú quieras, finalmente es solo eso, es un momento, pero no te deja nada, no te aporta vitalidad. Entonces Mm. desde ahí hay relaciones muy importantes. Por eso con Buchacha también quiere aportar vitalidad usando insumos que sean de buena calidad, de calidad de vitalidad, orgánicos,
todos nuestros insumos son certificados orgánicos. Nosotros estamos en proceso de certificación también como producto, pero todos nuestros insumos son certificados orgánicos. Y además tenemos agua del sur de Chile y tenemos lo que nosotros sentimos que es una bebida vital, alegre. De hecho, uno de nuestros pilares es el 100% viva. Nuestro nombre es Kombuchacha, aportando desde la risa, desde el movimiento, la chaya que la rodea, es una sensación también de fiesta, los colores, siempre usamos muchos colores. Todo esto es nuestra forma de mantener la naturaleza y la vitalidad en el aporte que damos a través de nuestra bebida. Cuéntanos un poco la historia, pues ya que estás hablando con muchacha, que igual es bonita, que a ti te gusta, te pone Muchas feliz gracias. también contarla. Sí, me pone muy feliz. Es el proyecto más grande en el que he estado involucrada en mi vida, a pesar de que he Son un vicio, emprendido ¿no? en Perdona. Sí, Son una sí, adicción, ¿eh? sí, muchas gracias. ¿Y por qué te cuento que es el proyecto más grande en el que he estado involucrada? Porque tiene mucho que ver con el consumo. Y desde ahí estamos en supermercado, por ejemplo, en Jumbo. Entonces, aportamos con una bebida a gente que nunca vamos a conocer, tal vez de cara, de nombre. Y eso es algo muy grande de hacer, participar del consumo masivo de alguna manera. A pesar de que somos una pyme y no somos un producto raro todavía, dentro de todo estamos en la cadena del consumo masivo, estamos en el supermercado. Kombuchacha nace en la cocina de mi casa. Yo soy humildemente y sinceramente, no soy gran cocinera y me desafiaba a ser mamá y cocinera de cosas nutritivas para mi hija. Mi hija mayor además era mañosa, buena para la pechuga y nada más. Y yo decía, Ya, ¿cómo lo voy a lograr alimentar a este ya. ser humano? Aparte de que se alimente de mí. Entonces, hablando con otra amiga, mamá también, ella me dice, estábamos en Suiza en ese momento, hace 10 años atrás, me dice, María, existe la kombucha, yo te enseño a hacerla, súper fácil, aporta un montón de vitaminas, probióticos, etc. Y si le gusta a tu hija, listo, tienes algo más que la está alimentando. Y fíjate que le gustó a mi hija mayor, que en ese momento tenía 1 año y medio, le gustó la kombucha. Entonces yo dije, ya, esta es la mía, aquí me quedo, voy a seguir haciendo esta bebida y con el tiempo me fue quedando mejor. Al principio no lograba ni siquiera la efervescencia, ninguna estabilidad, etcétera. Lo hacía chasquilla como cuánta gente hay que hace, por ejemplo, pan en su casa, etcétera. Y con el tiempo la clave fue ir siendo más rigurosa y con eso también atreverme a experimentar con sabores y con el tiempo me quedó lo suficientemente rica como para que cuando ya estábamos aquí en Chile, vecinos y amigos dueños de un local acá en el sur que se llama Amancay, me dijeran, María, te compramos la botella con buchacha, pero ¿cómo les decía yo? Si tengo una botella toda ordinaria de vodka de un bar, te voy a traer para que tú vendas. Eh, no, no importa, tráela igual y la vamos dando a probar. Y así fue, la fuimos dando a probar, la gente empezó a decir que era rica, empezamos a entusiasmarnos con Antonio con la idea de hacer una bebida que fuera comercial y que tuviera además un montón de valores. Entonces que fuera un proyecto de alimento, pero esa fuera en el fondo como la salida, lo visible y el tras bambalinas fuera poner todo nuestro interés de hacer cosas en la vida que fueran más grandes que nosotros. Antonio, como te decía, estudió eficiencia energética en Suiza, un doctorado, eso era para aportar. Yo estudié agricultura biodinámica, también para aportar. Nos vinimos acá al sur de Chile, también para aportar. Entonces la idea de hacer kombuchacha era hacer una bebida que aportara. Y de ahí salen nuestros tres pilares. Nuestros tres pilares que son 100% natural, Gracias. 100% viva y 100% justa. Eso en el fondo es el resumen de lo que nos motiva día a día en Kombuchacha. Es nuestra historia de vida con Antonio, los dos trabajando en el medio ambiente, de ahí natural, que esté viva, aportar a la vida, que sea también una kombucha que no está pasteurizada y el 100% justa, que es la motivación más Mm. ambiciosa, más radical de nuestra empresa y que es la que realmente nos sella el circuito de decir, vamos a ir adelante, vamos a hacer una empresa de bebida
y salir de la cocina y entrar al mundo, y ojalá a los supermercados, porque el 100% justa es nuestra visión, que tiene que ver con que los seres humanos estén bien en todas las partes del trabajo, desde el que reparte, nosotros en las partes como más oficina, Antonio en planta con todo el equipo de planta, de producción, y los proveedores de nuestros insumos primarios, que estén seguros, que estén bien, porque en el agro sobre todo hay muchas malas prácticas humanas. Y esa es la bandera más, más grande de Kombuchachi y a la vez todavía la más secreta, porque es nuestro trabajo diario y es un trabajo muy a largo plazo. Sí, y ese es un concepto neto del nuevo mundo. Poder aportar ese concepto y empezar a mostrarlo, a ser coherente, no es fácil, ¿no? En una empresa. No, no es fácil, sobre todo porque en Chile tenemos el privilegio de que no existen tan visibles las malas prácticas agrícolas. En los Mm. países tropicales o en Medio Oriente, en África, lugares donde viví y trabajé, se ve mucho se ve el abuso a los seres humanos en el agro. Se ve porque hay necesidades radicales, países que están muy vulnerables, en guerra, donde la gente se tiene que mover y termina aceptando cualquier trabajo en cualquier condición, y muchas veces estos trabajos y condiciones son en el agro masivo, en el algodón, en el café, en el azúcar, en el té, en la carne, en el tabaco. Y nosotros de ahí usamos dos, usamos azúcar de caña y usamos té. Entonces nuestra búsqueda fue de proveedores con los que pudiéramos tener relación de transparencia, que entendieran nuestra visión, que nos quisieran acompañar en la búsqueda de un código de conducta en común, y de ahí hemos avanzado y por eso también tenemos pocos sabores, porque la búsqueda de ese proveedor es una búsqueda exhaustiva con un montón de sedazos que tienen que pasar los proveedores, y ahí aplico yo mi conocimiento del agro, pero también tenemos apoyo de gente que sabe de derechos humanos en la producción y un montón de otros índices que estamos aprendiendo a manejar también sobre la marcha. Buenísimo, buenísimo. Bueno, de hecho hace poco entrevisté al creador de la banca ética. Y no es lo mismo, ¿Ya? pero en fondo él está ¿A intentando de... Guillermo? ¿Ah? ¿A ¿Perdón? Guillermo Escalán? Claro, él no es el creador, pero está trabajando No, en la verdad. banca. Sí, pero está trabajando en el tema de la banca ética, que están intentando financiar solamente proyectos éticos, porque también Mm, se plantea que uno de repente invierte en un banco y quizás ese banco está invirtiendo también en drogas, en tráfico, etcétera. Uno ni sabe dónde exactamente. está colocando el dinero. Mm. Es un muy bonito proyecto. Eh, Te quiero preguntar cosas más específicas también, que tienen que ver con la kombuchacha. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia, y que me expliques un poquito más lo que es la fermentación y la importancia de los probióticos? Porque mucho se habla, pero poco se entiende. Sí. Yo soy agricultora y en el camino he aprendido más de nutrición y de fermentación desde el aspecto, valga la redundancia, nutritivo, ¿no? Pero como agricultora me gusta mucho el origen de los alimentos. Y la fermentación tiene que ver con el origen de los alimentos, que tiene que ver con el origen de la humanidad. Es una forma de alimentarse y de procesar los alimentos muy antigua. Entonces, eh, existen bebidas fermentadas en prácticamente todos los países del planeta. En los países más fríos, en general estas eran de granos, de cebada, y en los países más cálidos, por su abundancia, eran más de fruta. Y en países donde existían hojas como la hoja del té, la Camellia sinensis, existían los fermentados de té, entre ellos la kombucha. Pero la kombucha es una bebida fermentada y se puede hacer de prácticamente cualquier eh, hoja, y en esto Internet va a diferir conmigo de que es en verdad solamente un par de tés. Nosotros tenemos una kombucha que no es de té, es de cedrón, y es una kombucha. Mm. Entonces, los fermentados son muy antiguos y desde esa antigüedad hay un reconocimiento que el cuerpo hace de estos alimentos. Al cuerpo le son muy familiares los fermentados, entre ellos la kombucha o el agua de kefir. En los campos de Latinoamérica y de Chile se conocían estas bebidas como agua de pajarito, por ejemplo, lo tomaban los antiguos, Sí. y por supuesto están los fermentados alcohólicos como la cerveza, el vino. Entonces, en esa antigüedad hay una relación muy fácil, donde nuestro sistema digestivo la reconoce, y además un fermentado es un alimento que no está pasteurizado, que no está muerto, que sigue vivo,
Y esa vida es microscópica, es microbiología, que entra a nuestro cuerpo aportándonos estos seres vivos, estas levaduras y bacterias, estas diferentes culturas de levaduras y bacterias, que entran hasta nuestro intestino, y ahí entonces ellas también son vida dentro de nuestro cuerpo, aportándonos a nosotros un montón de condiciones que mejoran nuestro estado de salud. Entonces la sensación final de tomar una bebida como kombuchacha, que está viva, que es una kombucha viva, es una sensación de bienestar. Y lo curioso es que ese bienestar no es el bienestar de la subida de energía que te da el café, por ejemplo, o una bebida, eh, o el té mismo, sino que es un bienestar desde tu, tu intestino, de tu microbiota, estando mejor. Entonces es tu propio estado de mejoría. Esa es una de las cosas que más me atrae del consumo de los fermentados. Un fermentado muy común es el chucrut, por ejemplo. Claro, claro, qué interesante. ¿Y los probióticos tienen que ver con este proceso? Sí, tienen que ver porque básicamente un probiótico los probióticos son vida, entonces son alimentos vivos, por ende tienen probióticos. Ah, Pero correcto. todo esto se tiene que sostenerse en el tiempo, entonces uno tiene que incorporar estos alimentos de una manera eh, con rutina en su vida, porque hay que construir la microbiota sana con el aporte constante de probióticos que están en alimentos vivos como la kombucha o el chucrut. O sea, en ese aspecto también todos los alimentos procesados, todo lo que comemos casi normalmente son alimentos muertos prácticamente que van a nuestro estómago a integrarse como basura, ¿no? Sí, en resumen, como decíamos en delante respecto a la agricultura, no tienen aporte vital. No tienen luz, no Entonces, tienen fotón. exacto, y yo me acuerdo la primera vez que empecé a entender estas cosas, tuve una imagen un poco caricaturesca de que cuando uno se alimentaba de de alimentos que estuvieran sin fuerzas vitales, era como comer cartón. Entonces, eh, en fin, siempre hay que tener un poco de humor y buscar la forma de entender las cosas y de explicarlas a los niños después. Por supuesto. Pero es la diferencia de tomar vida, es la diferencia entre bañarse en una piscina y bañarse en un río. Está clarísimo. Ya que estás hablando de niños, cuéntanos también, bajo tu visión, cuál debería ser la educación hacia los hijos en esta transformación que estamos viviendo, en esta nueva humanidad. A raíz de la pandemia, como, No, no solamente la pandemia, sino en general, porque hoy día todavía la educación a los más chicos es muy estructurada, no los dejan jugar mucho, no tienen demasiado contacto con la naturaleza, los padres todavía tienen una estructura muy de acuerdo a sus propias creencias o a la creencia que le entregó la sociedad educativa. Tú que has tenido experiencia en Europa y acá en Chile, bajo tu propia experiencia, no digo que dictes cátedra, sino bajo tu propia experiencia. sí, muchas gracias. Y gracias por el punto de la propia experiencia, que al final es la única que uno da. Entonces, Lógico, admitámosla. sí, pues lógico. Y es lo único que vale también. Gracias. Mi experiencia de niña estuve en 5 colegios distintos y muy distintos. Colegios muy libres y colegios con uniformes bien radicales. Em, Desde ahí siempre quedé con la idea de que los niños necesitan una estructura de seguridad, o sea, adultos que los cuiden, que sean adultos que estén sanos mentalmente, emocionalmente, eso da seguridad, es una estructura de seguridad súper básica y te la nombro porque no en todos los establecimientos educacionales se da eso. Entonces, eso es una base, seres humanos que estén bien para cuidar a niños. Y el niño desde ahí un montón de espacio para explorar, un montón de espacio donde se le confíe la búsqueda de sus propias fuerzas, que se le deje escalar árboles, que se le deje caerse, que se le deje ensuciarse, que se le deje no querer hacer cosas. Eso es un movimiento muy radical que está en Europa, sobre todo, son las escuelas libres, eh, donde el niño va guiando lo que el profesor le va dando como materia desde su interés. Entonces, un niño de 11 años que no ha querido aprender a leer y escribir, pero que está pintando como los dioses, se le acompaña en el proceso hasta que venga realmente el interés por leer y escribir.
esas son ideas muy radicales que a mí me parecen súper interesantes. Sí. En el caso de mis hijas, ellas han estado en colegios alternativos donde se vio muy fuerte la manualidad y la conexión con la naturaleza. Y para mí el resultado de eso es un niño que además es muy armónico en sus movimientos en general, un niño que sabe bordar, va a tener que buscar una forma desde sus dedos, su brazo, su torso, para estar en este mundo. Un niño que está conectado, un niño que tiene activos los dedos, tiene muy activo el cerebro, pero de una manera distinta a la del cálculo matemático, por ejemplo. Claro. Eh, entonces, personalmente creo en eso, en un espacio donde existan adultos que estén bien para dejar a los niños ser libres y curiosos y siempre con mucha fuerza en las manualidades y en la relación con la naturaleza. En mi mundo ideal, los colegios tendrían todos animales. Creo que son un tremendo aporte al bienestar de los niños. Una cosa que no sé, no he investigado si es que hay estudios, pero mi sensación viviendo en el campo y viendo a los niños relacionarse con la naturaleza y con los animales es que los animales tienen que ser parte también de la educación. Los caballos, los chanchos, el estar expuesto a la incomodidad, al tener que limpiar establos, es muy importante para el ser humano. Nos hemos desapegado mucho de esas incomodidades que nos son vitales, porque al final, sobre todo para los que somos omnívoros, hay una relación que tienes que saber y cuidar el alimento, de dónde viene tu carne, tus huevos, etcétera, Mm. ¿no? Tu leche. Y eso creo que es muy importante mantenerlo incorporado a la educación. Veo que hay un interés muy, muy grande y cada vez mayor en el mundo entero porque estas formas estén incorporadas en la educación y que los papás las familias están buscando este tipo de educación para sus hijos. O sea, los colegios como el Copérnico en Frutillar están llenos. Los colegios alternativos están creciendo, hay cada vez más. Los nuevos modelos se están inventando, como el que te decía yo, las escuelas libres. Son movimientos muy contemporáneos. Entonces yo creo que hay un avance en esa dirección también a favor de los niños. Qué buena, qué buena. ¿Tú has seguido la línea de la antroposofía un poco? ¿No? Yo soy de naturaleza muy rebelde y desde ahí me gusta buscar, investigar, salirme del camino pavimentado y buscar otras formas de pensar y entender el mundo. La antroposofía me fue y me ha sido y me es muy útil para entender muchas cosas, pero no me considero antropósofa, y veo que los colegios antroposóficos, como los del sistema que se llama Waldorf, Mm. tienen cosas maravillosas, espectaculares y también de hace 100 años atrás que es necesario hoy modificar, avanzar. Entonces, al final del día yo estoy buscando mis propias formas, complementando, eh, y tengo muchísimo respeto sobre todo por Rudolf Steiner y mucho agradecimiento por las cosas que aprendí viviendo en una comunidad antroposófica grande en Inglaterra y también en una en Israel. Pero en el camino voy haciendo mi camino, que mezcla un montón de diferentes cosas, entre ellas elementos de la antroposofía. Excelente. Tú sabes que, no sé si has escuchado de los esenios. No, no he escuchado los esenios. Bueno, los esenios desde antes de Jesús, un movimiento muy profundo. Los esenios Ah, lo que hacían, lo que los niños, digamos, lo que hacían con los más chicos, que ujú, los empezaban a observar desde muy chiquititos y veían cuáles eran sus dones y talentos. Y esos dones y talentos se los potenciaban, como tú decías, ya sea cosas manuales, artísticas, y los dejaban, les potenciaban eso y después les entregaban información muchos años después. O sea, la información no era lo más importante, sino lo más importante, potenciar esos dones y talentos y que después los aportaran a la comunidad. Un poco, ojalá fuera algo de lo que tú también estás planteando. ¿Cuál es tu visión también respecto al que también se está acá planteando, pero hay mucha discusión respecto a los seres sintientes, al respeto a los seres sintientes? Mi visión al respecto es que existimos dentro de un todo y es muy artificial creer lo contrario. Y es muy dañino porque dentro de las cosas que ocurren en esa sensación de que no somos parte de un todo y que lo que nos rodea es un mundo sentiente,
Mi cabeza a veces piensa en inglés. El concepto para mí está muy claro en inglés, sentient beings. Lo que ocurre finalmente es una sensación de soledad. Cuando no sabemos que estamos, no sentimos, no incorporamos a nuestra vida diaria el saber que estamos conectados a todo y a todos, y que todo está vivo alrededor nuestro, y que todo se está comunicando con nosotros, nos está apoyando, de que su fuerza vital me es vital y mi relación desde mi fuerza vital le es vital a todo lo que me rodea, de nuevo, porque infinitamente todo está vivo, ¿no? Eso, si es que uno no incorpora esa forma de estar en el mundo a su vida diaria, el resultado es mucha soledad. Y Sí, eso finalmente es la enfermedad del mundo moderno, no dicho por mí, sino que eso sí que hay estudios. La enfermedad del mundo moderno es la soledad, pero la soledad es un concepto artificial. Nunca estamos solos, no lo oye, estuvimos ni lo vamos a estar. Ahora, ¿cómo mantener esa sensación que nos sostenga durante toda la vida? Por ejemplo, ahí está la educación, el tipo de educación que te mantenga conectado a muchos todos, a muchos sentient beings, a la sensación de estar rodeado de vida y conectado con estas otras vidas. mm, qué bonito lo que dice. Yo he entrevistado un par de veces, he estado cerca de Claudio Naranjo, y él siempre manifestaba ese punto, en el sentido de que él planteaba que mientras sigamos matando animales en la forma como se matan en campos de concentración, nunca íbamos a poder desarrollar conciencia como civilización, porque estamos matando a hermanos en el fondo, y estamos cargando a la civilización con toda esa energía bien densa, que significa el matar a seres sintientes así, y que teníamos que tomar conciencia, y tú lo estás ahí validando totalmente como lo estás planteando. Muy potente. Ojalá que vayamos tomando más conciencia al respecto. Cuidado de la naturaleza, cuidado de los seres sintientes también, porque si se supone que estamos en un proceso de desarrollo de conciencia, eso es fundamental. ¿Cómo ves tú también, por ejemplo, todo lo que está sucediendo hoy día con las ecoaldeas? Cada vez más jóvenes también que se están yendo de las casas, se van a las ecoaldeas, un poco como quizás algo los kibbutz, quizás de lo que era anti-Israel al inicio. ¿Y cómo ves ese proceso? Lo veo como un proceso muy, muy humano. Es la forma en que vivimos cuando recién se dan los primeros asentamientos agrícolas, los primeros pueblos, Mm, personas viviendo juntos, trabajando la naturaleza, cerca de ríos para poder tener abastecimiento de agua, el creciente fértil en Medio Oriente, el origen de las primeras como civilizaciones agrícolas, volviendo al tema. mm, Y me parece que vamos a volver siempre a buscar eso, a buscar la forma de relacionarnos entre seres humanos, porque entre otras cosas los que tenemos hijos sabemos que la crianza es más fácil, es más sana para los padres y para los niños si es mm, que no están solos. Si las madres recién paridas no están solas tratando además de hacer el almuerzo, de sostenerse ellas, mientras la pareja está en el trabajo y la guagua está llorando y ella más no ha comido en toda la mañana, eso no es saludable. Y esa misma mujer en una ecoaldea o en una aldea o en una comunidad o en un vecindario que la sostenga, que le traiga el almuerzo, que la ayude con la guagua mientras ella se ducha y la pareja que fue a trabajar vuelva en algún momento y también esté él sostenido o ella, es muy importante y desde ahí me parece que siempre debiera haber una búsqueda de esa relación, de esa forma de relacionarse. En lo personal, tengo un interés muy, muy grande por esa forma de vivir. Tiene que ver con nuestra decisión con Antonio de vivir en el sur también, de vivir más cercano a esa forma. Nosotros no estamos en una ecoaldea, ni siquiera en una aldea, y hemos ido encontrando también los desafíos humanos del convivir con otros, pero también la belleza de cuando resulta. mm, Eh, en mi interés personal por las comunidades y por las aldeas o las ecoaldeas, viví en muchas. Viví en esta comunidad antroposófica de 200 personas en Inglaterra, viví en una de casi 700 personas en Israel, un ex kibutz, hoy día una aldea de paz que se llama Arduf, en la Galilea, un fenómeno de familias cristianas, árabes y judías
basadas en la antroposofía para su convivencia. Una cuestión pero loquísima. Estuve de voluntaria en Findhorn, en Escocia, que tal vez has escuchado hablar, una comunidad a la que la gente paga por ir a trabajar. Imagínate irse de vacaciones pagando por trabajar, por mover carretillas de compost y pagar $600 a la semana para estar moviendo carretillas, porque el fenómeno de Findhorn es tan impresionante como Ecoaldea. Entonces, existen hace millones de años, existen desde los 60, 70 más fuerte, y el movimiento hoy tiene que ver con estos despertares y esta sensación de falla y de incomodidad de muchos aspectos de la vida convencional, contemporánea, occidental, y volver a encontrar el camino con los hermanos, con los primos, con nuevos amigos, con parejas, de volver a vivir sosteniéndonos los unos a los otros en armonía con la naturaleza y con el mundo espiritual, independiente de las creencias particulares, ¿no? Sí. Bueno, Eso. otro gran sabio, Gastón Sublet, también en conversaciones Sí. también planteaba, todavía Querido plantea. profesor, ¿Ah? querido profesor mío también en la Católica, Ah, qué en bonito. letras. Sí, pues Ujú. todavía está haciendo clase. Él Sí. plantea que justamente la importancia de generar comunidades y empezar a estar como en la caletera, se puede decir, por ejemplo, hay una carretera, irse por el Sí. lado como comunidades y ahí ir influenciando hacia adentro, que según él es la única forma de ir haciendo la transformación. Entonces, Ujú. vivan las comunidades también y las ecoaldeas. Y tú Sí. también, yo entiendo que tú eres como un activista, ¿no? Del tema del reciclaje. ¿Cuál es la importancia también de acciones para ir generando mayor cuidado al medio ambiente? Mm. Muchas gracias. Eh, un amigo me dijo un día que él era ex activista y voy a tomar su palabra y decir, yo también soy ex activista en el sentido del contra. Yo fui una Correcto. adolescente súper rebelde al sistema y literalmente en los años 90 en un colegio católico, haciendo la media en Chile, puras mujeres, bien radical el colegio, yo hacía charlas de reciclaje. Sonaban los grillos, me acompañaba mi hermana y una amiga más, y a los demás no les importaba un huevo lo que yo estaba hablando. Hoy día es algo, por suerte, muy común el tema del reciclaje en las grandes ciudades, eh, y era muy activista desde el contra. Hoy soy muy activa y soy muy desde el con. Yo quiero estar activa en este mundo, quiero participar como mujer, como desde mi beta Capricornio, desde mi forma de dar amor en esta vida, desde el trabajo, desde el hacer, desde lo concreto, quiero estar activa en este mundo. Esa es mi forma de ser, otros tienen la suya. Mi pareja Antonio tiene la misma forma de hacer y juntos somos muy activos. Los dos somos dirigentes sociales acá en la Araucanía, en Pucón. Nos llegó una tarjeta de la municipalidad para felicitarnos como dirigentes sociales porque somos activos. Antonio participa en el agua potable rural, asegurándose de que las 300 personas de nuestra comuna tengan agua potable. Y yo tengo un grupo que nos llamamos las Viejas Verdes, donde soy activa huertera con otras mujeres locales de toda la vida de la zona y mujeres que han llegado como yo, incluso mucho mayores que yo y de Alemania, qué sé yo. Entonces, estoy activamente haciendo cosas. Y una de esas es que estoy activamente como ser humano también responsable de mis desechos, reciclando, reutilizando, haciendo compost. Y también veo alrededor mío la dificultad del reciclaje en las zonas fuera de las ciudades. ¿Por qué? Porque mucha gente de los campos no tiene auto. Y llevar tu basura a un centro de reciclaje, a un punto limpio o a la campana más cercana a dejar tu vidrio, tienes que tener un auto. Entonces, tenemos que tener amor, respeto, conciencia y capacidad de perdón para el mundo rural aislado que está todavía quemando su basura porque es incapaz de subirse una micro con 6 bolsas de cartón, latas, vidrio, y bueno, el compost lo hizo o le dio los restos a sus animales que todavía tiene. Entonces, desde ahí, lo que aprendió activamente acá en el sur es que uno también tiene que ver dónde puede ayudar y dónde hay realidades sobre las cuales uno no puede imponer Por un supuesto. ideal, ¿cierto? Pero sobre la marcha puede ir acompañando.
Y también, si la solución es que exista alguien que te venga a recoger la basura, movilizar una acción a favor de eso. Entonces yo ahora con las Viejas Verdes tenemos un proyecto de reciclaje de Punto Limpio, donde otras personas que hacen ese servicio van a, ojalá, si nos ganamos el fondo, venir a la zona a reciclar y a recoger las cosas para que menos gente tenga que quemar, por ejemplo, eh, el plástico, literalmente, y lo pueda reciclar. Sí, Eso. Entonces, ser ahora activo activista, es sí, mi está visión. bueno, pero activista no necesariamente tiene que ser negativo, ¿ah? Porque, por ejemplo, yo ya, bueno, hace un tiempo estamos ocupando un concepto que se llama disidencia consciente, que en el ¿Ya? fondo tiene que ver con estar como en el centro del huracán. Tú sabes que en el centro del huracán está todo en paz, está tranquilo. Sí. Que vivimos en un planeta que se está moviendo, o un huracán así, en una velocidad que cada vez crece, pero te puedes colocar al centro en paz y empezar a hacer acciones concretas para un nuevo mundo, es decir, acciones constructivas. Entonces, bajo ese Exacto. punto de vista también es una disidencia, pero consciente, es decir, no luchar, porque claramente no tiene ningún sentido estar peleando contra un sistema que está bastante agotado y que ya está casi muerto. Se puede decir, ¿qué vamos a luchar ahí? ¿Para qué? Mejor es construir en vez de destruir. De Yo comparto, acuerdo. siempre, Sí. comparto. Sí. Bueno, para no, ya no estirar mucho más, te quería preguntar también respecto a digamos, tu experiencia como emprendedora, como innovadora. ¿Qué le puedes decir a las personas más jóvenes que hoy día, producto mismo, quizás la oportunidad ha sido casi obligatoria con el tema económico, el tema de la pandemia, pero están apareciendo nuevos oficios, nuevas profesiones, nuevos tipos de empresas y a veces no se atreven? Transmíteles tu propia experiencia, un mensaje, especialmente gente joven y quizás no tan joven, personas quizás de 40, 50 años que se quieren reinventar. Muchas gracias. Es la pregunta que, que más me motiva a contestar en el mundo en este momento. Es, en el fondo, si yo puedo, tú puedes. Yo no tengo ningún superdón que no tengan otras personas, aparte de ser muy testaruda y muy constante, y Antonio, mi marido, también. Y en eso, en el camino, nos hemos ido encontrando con otras personas que tienen, entre otras cosas, estas dos condiciones de ser también testarudo, de ser constante, y tenemos hoy un equipo maravilloso. Con Buchacha en particular no existiría y no estaría donde está si no fuera por el equipo. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, si yo puedo, tú puedes. O sea, emprender es algo que todos podemos. La condición más importante es ser constante y de tener un plan en el camino, sabiendo que vas a necesitar a más gente y que vas a necesitar armar equipo para poder sostener tu idea. Y dentro de las cosas más incómodas, la que más reacia tiene a la gente es tener un modelo de negocio. En el fondo, incorporar los números, incorporar un plan. Sí. Tener una idea es fácil. La kombuchacha es una kombucha. Yo no inventé la rueda. Antonio tampoco, el resto de mi equipo tampoco. Bueno, es una kombucha con valores súper altos, los 100% que te nombraba. Pero de nuevo, no inventamos la rueda. Lo que hemos podido hacer es ser constantes y tener los números claros, tener un modelo de negocio claro y sobre la marcha ese modelo de negocio ir dirigiéndolo hacia una visión que sea más grande que nosotros y que sea una visión de aporte. Eso es un poco la estructura de Kombuchacha. Y si es que tomas esos elementos y los aplicas a cualquier otro emprendimiento, yo volvería a decir, ten una visión que te motive, que sea ojalá más grande que tú, que aporte al medio ambiente y a los demás seres vivos, porque eso te va a mantener a flote a través de los desafíos que vengan. Y ten los números claros. Incluso si tú vas a armar un estudio de yoga o vas a hacer un centro de retiros en la montaña que es solo para mujeres, con los cóndores, todo lo que se te ocurra lo más lindo que hay, si tú no tienes la capacidad de aterrizarlo, de ver los números, para que las personas que están trabajando estén bien, para que el lugar esté bien, porque la economía también bien llevada va a sostener el lugar, va a hacer que tú sepas que puedes cultivar tanta cantidad de comida, pero el resto la tienes que comprar. Es muy importante no tenerle miedo a la parte económica de las grandes ideas, porque eso en el fondo es como un tren y los rieles. La parte económica son los rieles, y tú nombraste la banca ética. Ese concepto
Me estaba tratando de acordar del nombre del creador a quien conozco personalmente y que ha tomado Sí, kombucha, el español, sí, ex banquero, no me viene el nombre de la cabeza, si te viene a ti nos ayudamos. sí, Eh, sí, ese concepto de economía viene de Steiner también, es un concepto sí, de economía antroposófica. Yo estuve en un banco de esos, el ABS, el Banco Alternativo de Suiza, Joan Melé, sí, eh, eso, Melé, Joan Melé. Melé. Bueno, en el fondo hay formas de incorporar la economía a esta nueva visión de mundo que queremos todos. No, no hay que tenerle miedo, sucio dinero, todos esos conceptos están equivocados. Es lo que uno haga con el dinero. El Sí, dinero en lógico. sí no es sucio, ¿no? Entonces, volviendo al tema del emprendimiento, tener una idea es muy importante, tener una visión es aún más importante, ser constante es clave y mirar los números, tener los rieles del tren, porque si no, se cae sobre la marcha y uno no puede vivir del aire ni puede pedirle a los demás que vivan del aire tampoco. Y a la naturaleza no le podemos exigir sin incorporarla dentro de nuestro plan económico. Todas las partes son vitales. Sí, excelente, excelente. Tenemos mucha convicción, mucha perseverancia, ¿no? Sí, también. Y muchas gracias a ti por esta plataforma y por creer en mí, querer invitarme, por creer en la kombuchacha, por entenderla de la forma en que la entiendes. Pues esta es nuestra primera conversación tan profunda, pero también yo siento que tú entiendes este producto. Entonces también te celebro a ti por tu capacidad de ver a los demás. Porque si tú ves a los demás, tú les das este espacio y con eso nosotros los que hacemos cosas como kombuchacha podemos compartir nuestra pasión, nuestra visión y ojalá desde ahí inspirar a otros. Así que te doy de verdad las gracias, Eddie, por este espacio. No, muchas gracias, muchas gracias. Dale si quieres las últimas palabritas a las personas, lo que tú quieras transmitirle a los que nos están viendo y escuchando. El lema de kombuchacha es por un mundo más afortunado. Eso es lo que yo quiero. Eso no significa que el mundo va a transformarse en un lugar totalmente fácil para nadie, tampoco es lo que deseo, pero sí deseo que sea cada uno de los seres vivos de esta vida, todos los seres sentientes, toda esta existencia entera, la visible y la invisible, que sea más afortunada, que estemos más conectados y que los 100% de nuestro producto los logremos llevar a cabo cada día más. Esa es mi visión Excelente. para Kombuchacha y desde Kombuchacha para el mundo, por un mundo más afortunado. Eso. Bueno, con esas palabras, queridas amigas, amigos, váyanse felices, optimistas, sí se puede, sí se puede. Hoy día están todas las posibilidades de rehacernos, reinventarnos y hacer lo que uno más también ama, que es muy importante. Y muchas gracias a ti, María, muchas felicitaciones y bueno, no tengo duda que van a seguir con muchísimo éxito. Así que gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Eddie. Chao, chao, nos Chao, vemos. chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.